Jason Voorhees contra los seres del Metro de Boston. En las profundidades del lúgubre sistema de túneles del Metro de Boston, donde la luz del día jamás penetra y el aire es denso y opresivo, se esconde un horror ancestral que pocos mortales han presenciado y menos aún han vivido para contarlo. El artista macabro, Richard Autun Pinkman, lo sabía bien, y sus cuadros no eran meras invenciones febriles, sino reflejos aterradores de criaturas que acechan en esos túneles oscuros y húmedos. Los trenes que circulaban por la noche parecían pasar por lugares prohibidos, y los más osados que descendían a los túneles sin vigilancia hablaban de ojos amarillentos que brillaban en la oscuridad y de figuras retorcidas que se arrastraban por las paredes como sombras deformes. Jason Voorhees, el inmortal asesino de Crystal Lake, llegó a estas tierras bajo circunstancias inexplicables, como si una fuerza más oscura que él mismo lo hubiera atraído hacia esos túneles. Una presencia que compartía su odio por los vivos y su afinidad con la muerte. Atrapado en este mundo ajeno, su sed de sangre no conocía fronteras, y pronto los habitantes de Boston comenzaron a desaparecer en el metro. Pero lo que Jason no esperaba era enfrentarse a algo que rivalizara con su propia monstruosidad. Los seres del metro, como Pinkman los había nombrado en sus crónicas no publicadas, no eran simples habitantes del subsuelo, eran bestias antiguas, con cuerpos esqueléticos y bocas plagadas de dientes afilados, que habían dominado esos túneles mucho antes de que los humanos comenzaran a caminar sobre la tierra. Jason, al entrar en ese reino, había invadido su dominio. Una noche, mientras vagaba por las entrañas del metro, buscando a su próxima víctima, Jason sintió el peso de la mirada de esos seres. La niebla densa se arremolinaba a su alrededor, y la humedad del ambiente parecía formar figuras grotescas en las paredes. Inesperadamente, una figura delgada y retorcida emergió del túnel a su izquierda. Sus ojos vacíos, pero llenos de una inteligencia primitiva y maliciosa. Sin un sonido, la criatura se abalanzó sobre él, con garras largas y afiladas como cuchillas. Jason, siempre impasible, levantó su machete con fuerza sobrehumana y decapitó al monstruo en un solo golpe. Sin embargo, mientras la cabeza rodaba por el suelo, más de esas abominaciones salieron de la oscuridad, arrastrándose como una marea imparable. Enfrentando a estas entidades, Jason continuó su lucha, masacrándolas una por una, su machete deslizándose por la carne pútrida y huesos quebradizos. Pero los seres no conocían el miedo ni el agotamiento. Sus números crecían con cada paso que Jason daba hacia el corazón de los túneles. Pronto, comenzó a escuchar susurros antiguos en una lengua olvidada, y en lo más profundo del sistema, algo mucho peor que los seres del metro lo aguardaba. Un ser más grande, más antiguo, la fuerza detrás de esas criaturas. Pinkman lo había pintado una vez en su lienzo más terrible, y luego lo había destruido, temeroso de que su mera representación pudiera traerlo de vuelta. Aquella bestia era la progenitora de los seres del metro, una manifestación de la corrupción primordial que habitaba bajo Boston. No tenía forma definida, solo era una amalgama de sombras y miembros retorcidos que se extendían por los túneles como raíces de un árbol infernal. Jason, sin alma ni miedo, se lanzó contra esta entidad,
Pero por primera vez, sus ataques parecían inútiles. El machete, que había cegado tantas vidas, atravesaba las sombras sin efecto. Las criaturas comenzaron a rodearlo, intentando envolverlo, arrastrándolo hacia una oscuridad más profunda de la que jamás había conocido. En el último momento, mientras las sombras lo devoraban, un último sonido se escuchó en los túneles, el eco del machete cayendo sobre las piedras frías. El silencio envolvió el metro de Boston una vez más, pero ahora aquellos que descienden hasta sus profundidades en busca de los trenes nocturnos hablan de un nuevo monstruo, uno que camina entre las sombras, fusionado con la oscuridad misma, y cuyo rostro lleva la maldición de una máscara familiar, deforme y eterna. Jason no fue derrotado. Se convirtió en parte de aquello que siempre había acechado bajo la ciudad. Buenas noches.